Hola. Las extrañé. Ay, yo también. Sí. Hace tanto tiempo. Sí, necesitaba recordarme. Bueno, yo traje un álbum para fotos de 1979 a 1984. Ese no era el gobierno de Luis Herrera Camping. Sí, hay que ver algo. Ay, ¿se recuerdan de este día? Fuimos a ver una obra en el recién inaugurado Teresa Carreño. Sí, me recuerdo que a Luis Herrera le decían el presidente cultural. Y en ese momento creó el Teatro Teresa Carreño y las primeras estaciones del Metro de Caracas que eran de Pro Patria hasta Chacaíto. Sí, yo me acuerdo que me tuve que aprender toda la ley de programación de contratación y financiamiento del Metro de Caracas. También fuimos a ver las torres de Parque Central y el Museo del Niño. ¿Cómo olvidar ese día? Tuvimos muchos paseos, pues con 1.380 kilómetros en vías, como la autopista José Antonio Páez, el Palito Morón y las vías expresas como Barú Tatillo y Ali Primera en Curibana, Punto Fijo, hasta el mismo distribuidor La Araña, que están todos recién inaugurados, como no estrenarlas. ¿Recuerdan de nosotras en los complejos deportivos Brigid y Iriarte, el de Teo Capriles y el de las Naciones Unidas? Sí, pasábamos todas las tardes ahí, era el boom deportivo cuando eran los Juegos Panamericanos en Caracas en 1983. Pero acuérdense que no toda la gente estaba enfocada en los deportes. También me acuerdo de la creación de 183 bibliotecas y 18 institutos de educación superior, como la Universidad de Guayana, la Rafael María Baral y el Pedagógica Experimental Libertador. Sí, con la promulgación de la nueva Ley de Educación del 27 de julio de 1980, se notó la dedicación a la educación, desde la enseñanza primaria hasta la científica y tecnológica. Sí, yo me acuerdo que mi mamá, por haber sacado buena nota en historia, me dejó ir al primer concierto en el Poliedro de Caracas. Sí, eso fue cuando Queen vino en 1981 para dar 5 funciones por todo el país. Qué buenos momentos, grandes artistas de la época. Sí, su álbum The Game fue la sensación del momento. Lástima que solamente pudieron presentarse 3 veces porque el país se declaró en luto por la muerte de Rómulo Betancourt. Sí, Rómulo Betancourt, quien era el padre de la democracia. Sí. No es más que un hasta luego.
Pedro Elías Gutiérrez. Y así se ha cumplido al fin el sueño del libertador, de abrazarnos como hermanos en una sola nación, la América deportiva, con esfuerzo y voluntad, y un gran paso hacia el futuro de paz y libertad, eliminando fronteras en una mezcla de razas. Los atletas demostraron lo bello que es convivir, el ganar es secundario, lo que importa es competir. El ganar es secundario, lo que importa es competir. ¡Hola, Caracas! ¿Qué tal? ¡Bien! De 22 hospitales en todo el país y se decretaron 2 monumentos naturales, la Laguna Dorado y la Chorrera de los González. Sí, mira qué bonitos los paisajes. Ay, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, recuerden que estos grandes días fue por la aprobación de la ley de aumento de sueldos y salarios, que nuestros padres nos permitieran tantos lugares. Es verdad, si no hubiese sido por nuestros papás, nos hubiésemos pasado en nuestra casa todas las vacaciones. No, y acuérdense que también llegó la televisión a color en Venezuela. Ese Sí, proyecto me acuerdo de eso. máximo. Fue lo mejor que pudo Sí. pasar. Y también me acuerdo que en ese momento estaban prohibidas las propagandas de licor y cigarro. ¿Verdad, verdad?
recuerdos del famoso Viernes Negro, ese 8 de febrero de 1983, cuando se cambió el rumbo de la economía nacional en Venezuela por la baja exportación del petróleo y su crisis económica a nivel mundial. Cierto, ¿cómo no olvidar ese día? Ese día el bolívar sufrió una gran devaluación frente al dólar estadounidense. De 4.30 bolívares por dólar osciló entre 12 a 15 bolívares en el mercado. Sí, fue una gran crisis administrativa. Llevó a altos márgenes de corrupción y especulación. Pues dice que fue el periodo en que Venezuela Saudita estaba decayendo. Sí, definitivamente el Viernes Negro dañó por completo el desarrollo normal de Venezuela y además la deuda pública aumentó de 80.000 millones de bolívares a 180.000 millones de bolívares. Cierto, ¿cómo no olvidarlo? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, recortó la cuota de producción a sus miembros. La suma de ambos factores hizo que los ingresos venezolanos sufrieran una fuerte caída. El panorama no era alentador. El consumo dentro de Venezuela era superior a los ingresos. Las importaciones superaban a las exportaciones, que provocó un déficit en 1983. Ese mismo año se vencía el plazo de cancelar a la banca internacional el 50% de la deuda contraída. Estos factores dieron pie a una situación difícil de sostener para una economía dependiente, en su mayoría de la renta petrolera. La fragilidad del sistema llevó al gobierno de Luis Herrera Campins a tomar medidas de austeridad, a establecer un control de cambios al que se le denominó RECADI, régimen de cambios diferenciales, y prohibir las importaciones de artículos suntuarios como perfumes, lencería, bebidas alcohólicas, entre otros. Desde aquel Viernes Negro, fecha que marcó el final de una era de bonanza y el comienzo de la mayor crisis económica que ha sufrido Venezuela, un duro golpe a la economía del país. El viernes 18 de febrero del año de 1983 suele ser recordado como el día en que el bolívar sufre la mayor devaluación de su historia, lo que llevó a la administración de Herrera Campins a recurrir a la restricción obligada de divisas, aunada a una caída desmesurada en el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Esta fecha marcó el final de un largo periodo de estabilidad cambiaria y de precios, así como el inicio de una nueva era de devaluación, inflación Ay, pero qué y bellas. fuerte Bueno, podemos recesión. concluir que aunque el país no estaba en su mejor momento económico, nuestra sonrisa y diversión nadie nos las quitaba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, bueno, el gobierno de Luis Herrera en verdad fue muy criticado, tanto políticamente como económico. Pero se le reconocen sus obras de infraestructura. Sí, es verdad. Bueno, como diría Luis Herrera, ¿quién quiere un Toronto? Bueno, Chao. 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 Bye. Bueno, ay, gracias. Chao. Chao. Bueno, recuerden que estos grandes días fue por la aprobación de la ley de sueldos y aumentos de salario, que nuestros padres nos permitieron tantos lugares. Eso no tenías que decirlo. El de las Naciones Unidas y el antes Gallera Urbina. Sí, nos encanta pasar las tardes ahí porque todo el mundo andaba vuelto loco por los Juegos Panamericanos de Caracas que se celebraron en 1983. Ay, amor. Está enfocada en los deportes. También recuerda la creación de 183 bibliotecas y 19 institutos de educación superior, como la Universidad de Guayana, la Rafael María Baral y el Pedagógica Experimental. Ya nos estábamos mojando demasiado. No.